¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Cuando tengamos que seleccionar un grupo electrógeno, es fundamental que entendamos cómo funcionan las cargas, o sea, lo que está enchufado ese grupo electrógeno. Y para eso hoy vamos a estudiar diferentes equipos de iluminación y también estos que ya están saliendo de servicio, que son tubos fluorescentes, pero que me parece muy interesante por la cantidad de conceptos que podemos aprender de él. Para comenzar, la pregunta de siempre. Supongamos que yo tenga que hacer la selección de un grupo para este tubo. Lo primero que hacemos en forma intuitiva, que es mirar la potencia del tubo, multiplicarlo por la cantidad que tenemos y ya con eso saldría. Bueno, esto no es tan sencillo como siempre, porque hay un montón de otros factores que intervienen, especialmente porque esto está conectado a corriente alterna. Y miremos lo primero. Acá dice que esto consume 36 watts. Entonces, lo vamos a encender y posteriormente lo voy a tapar, porque si no la luz me interfiere con lo que es el sistema de grabación. Así que lo vamos a dejar oculto, pero funcionando. Veamos como primera medida cuánto vale el voltaje de red. En este caso tenemos 225 volts. Y veamos qué potencia está consumiendo el equipo. Según la pinza cofimétrica, está consumiendo 50 watts. Entonces, ¿cómo? Si hace un momento habíamos dicho que el tubo tenía 36 watts y esto dice que tiene 50 watts, y además de eso, si yo mido la corriente que está pasando por el conductor, que ven que es el mismo, la corriente son 0,45 amperes. Entonces, 225 volts por 0,45 amperes nos va a dar igual aproximadamente, en cuentas rápidas, 90 volt ampere. Entonces, ¿para dónde diseño yo el grupo? O sea, ¿qué valor voy a tomar? Observen la diferencia. Si yo habría seleccionado un grupo de 36 watts y esto está consumiendo, como aparentemente consume, 90 volt ampere o 90 watts, que no es lo mismo, el equipo habría sido subdimensionado en 2,5 veces. Por eso que es fundamental que entendamos cómo funcionan ciertas cuestiones de las cargas. Es verdad que esto consume 36 watts, pero para que el tubo pueda funcionar están acoplados lo que se denomina un balasto. Y este balasto tiene pérdidas. ¿Ven? Aquí le puse un termómetro y esto recién arranca y observen que ya está en 50 grados centígrados. Si miran ya lo quemado que está el equipo este, porque era un equipo usado, se dan cuenta que trabajó a muy alta temperatura. ¿Cómo funciona básicamente un tubo fluorescente? En el momento que se conecta a la red, pasa una corriente a través de este circuito, calentando este filamento, sigue la corriente del circuito y llega a lo que se denomina el cebador, en este caso, o arrancador, que es lo que ven acá. Esto no es más que una ampolla de vidrio cargada con un gas, generalmente neón, y esto es un bimetal. Al ser un bimetal, el gas neón va a comenzar a circular a través de ese bimetal, calentándolo y haciendo que este contacto se cierre. Una vez que se cierra, la corriente sigue circulando con un poco más de intensidad, calienta el segundo filamento y vuelve a la red. Al calentar los filamentos, aquí adentro se comienza a evaporar el mercurio que está contenido dentro del tubo. Sigue circulando corriente. ¿Y qué ocurre? La corriente ahora que circulaba por aquí, ahora va por el bimetal, ya no va más por el gas neón. Por lo tanto, este arrancador, este bimetal, se comienza a enfriar y se van a separar los contactos. Al separarse los contactos, la corriente empieza a circular por acá, porque ahora, al ser una atmósfera cargada con mercurio, es más fácil que digamos, siga este camino. Como la resistencia de esto es menor que la del gas neón, este bimetal no se volverá a calentar, no se volverá a cerrar y a partir de ahora la corriente queda circulando siempre en este sentido. La función de la reactancia o inductancia. Cuando yo cerré el circuito, la resistencia de esto es casi nula, porque pasa
en forma directa por todo el circuito. Si no tuviese yo algo que limite la cantidad de corriente, esto se quemaría porque sería directamente un cortocircuito. ¿Y cómo funciona esta inductancia? Si yo tomo un trozo de alambre de cobre y le conecto aquí un tester, la resistencia que va a tener esto, la circulación de corriente, es una resistencia X. Ahora, si yo este alambre de cobre lo bobino, ¿qué es lo que obtuve en este momento? Lo que se denomina una inductancia, que no es más que una bobina. En la circulación de corriente, desde el punto de vista de resistencia, sigue siendo lo mismo, pero al haberse bobinado, acá se comienzan a producir campos magnéticos. Y recuerden lo que vimos en la clase cuando hablamos del generador. Si yo a esta bobina le introduzco un trozo de metal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo pase por esta bobina una corriente alterna y vaya subiendo el voltaje, obviamente que va a ir subiendo la cantidad de corriente que circula a través del bobinado. En ese momento se va a producir un campo magnético que va a ser inducido en el hierro, y cuando ese voltaje disminuya, que la corriente por aquí comienza a disminuir, el campo magnético que está acá no tiene más la oposición del campo que lo generaba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a pasar el campo magnético a través del bobinado, y eso va a inducir una corriente en el conductor. Obviamente que en este equipo, en vez de ser un clavo, está compuesto por chapas de palastro separadas para bajar las pérdidas. Pero esa diferencia entre los voltajes y los tiempos en los cuales se produce la corriente va a hacer que siempre se esté retrasando lo que es la corriente del voltaje. Y en un primer momento ambos iban en fase, y a partir de que pase acá se va a comenzar a producir un desfasaje. Eso se denomina coseno phi, que es un tema para que lo veamos con mayor profundidad en clase. Por ahora lo que tenemos que saber es que siempre que la corriente eléctrica pasa a través de una reactancia como esta, se va a producir un desfasaje entre la tensión y la intensidad. Y hay otros elementos en los cuales también se produce un desfasaje, que son estos, que es un capacitor. Hay bastantes videos de YouTube que también explican cómo funciona esto. Pero el capacitor va a producir un desfasaje en el otro sentido. Entonces ustedes, jugando con capacitores, pueden hacer que las dos corrientes vuelvan a funcionar en fase. Veamos cómo funciona el banco de capacitores. Observen que en este momento la potencia activa son 48 watts y la corriente que está circulando por el conductor son 0,45 amperes. A medida que yo voy conectando los capacitores, primero empezamos por uno bien pequeño, de 1,5 microfaradios. Ven que apenas se modificó. Ahora conecto uno de 3,15 y la corriente que está circulando bajó prácticamente al doble. Las modificaciones que ven en la potencia es debido a que, como ahora está circulando menor cantidad de corriente, hay más o menos variaciones de voltaje y eso hace que cambie la potencia activa que está consumiendo. Pero ven que prácticamente no hay variación en relación a lo que es la corriente que bajó a la mitad.
Recuerden que esto arrancamos con 0,45 amperes. ¿Y a qué se debe eso? A que el factor de potencia o coseno phi, que no son lo mismo, varió y en este momento se encuentra en casi 0,9. Si yo ahora me paso y conecto un capacitor de 4.19, observen que esto se fue a negativo, porque quiere decir que el circuito se transformó ahora en capacitivo y la corriente subió nuevamente a 0,4. ¿Por qué? Porque hay demasiados capacitores conectados. Vamos a sacar de servicio algunos y podemos ver que nuevamente se estabiliza a un factor 0,7, 0,8. Estudiemos un par de otras lámparas para que también las vayan conociendo. Esta lámpara, que ya la mayoría de ustedes no la debe conocer, es una lámpara de filamento, las que se sacaron de servicio, que se prohibió la fabricación. Como pueden ver, es una lamparita de 25 watts. Pero, ¿qué ocurre? Observen que el consumo que marca son 25. La corriente que está pasando 0,1, y es lógico, porque 220 volts por 0,117 va a dar los 25 watts. Y el factor de potencia que tiene esta lámpara es casi 1, 0,94, 0,95, porque es una carga totalmente resistiva. Ahora vamos a desconectarla. Observen la luminosidad que daba. Y vamos a conectar esta lámpara, que es una lamparita de bajo consumo, que pueden ver que según el fabricante es de 29 watts, 230 mA, y ya le anticipa que tiene un factor de potencia de 0,5. Conectamos y observen que el factor de potencia son 0,57, la corriente no cambió demasiado, estamos en 0,107, y la potencia que está consumiendo efectivamente son 20 watts.